Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes. Me corresponde desde la Asamblea Nacional representar un importante sector de la sociedad venezolana. Son los profesionales, técnicos y las personas con algún oficio conocido. Es más de la mitad de la población venezolana que está dentro de este sector y que por el llamado hecho por el presidente de la República y de la Asamblea Nacional de invitar a la sociedad venezolana a proponer reivindicaciones de los distintos sectores cuyo total o sumatoria daría como resultado el gran pliego nacional de conflicto, toca en esta oportunidad, una vez oída la opinión de los distintos sectores, salud, justicia, educación, absolutamente todos los sectores, de las distintas regiones, oída la opinión de estas organizaciones, colegios profesionales, asociaciones también de profesionales y técnicos, producir y presentar al país el pliego nacional de conflicto del Frente Amplio Profesional. Este mecanismo que propuso el presidente de la República lo entiende la sociedad venezolana, porque el pliego es una demanda, una exigencia que hace un sector de la población a la Asamblea Nacional a fin de reivindicar una serie de bienes, de servicios y de sueldos que los distintos sectores de la sociedad venezolana ven que están colapsados en una Venezuela forajida, que no tiene servicio, que no tiene Estado de Derecho y que este sistema no le da ningún tipo de solución. En consecuencia, se activa una acción conjunta de reivindicación social que viene dada por dos elementos distintivos. La unión de propósitos, vale decir, que si la crisis es sistémica y si la crisis es en todos los órdenes de la vida, la crisis es política. Y lo que hemos encontrado en el Frente Amplio Profesional, que la primera petición que nosotros encontramos es que la solución es una elección libre, presidencial y con observación internacional. Tocará al representante del Frente Amplio Profesional y Coordinador Nacional de Médicos Unidos indicar cuáles son las otras prioridades que han puesto el Frente Amplio Profesional. Vamos a encontrar y vamos a seguir andando en la unidad de propósitos, pero es necesario seguir también trabajando en la unión de los actores, de tal forma que todos los contrastes armónicos, todos los sectores de la sociedad venezolana, desde los religiosos hasta aquellos que disienten del llamado socialismo del siglo XXI, estén unidos estos actores en un solo propósito. El punto de partida es la consulta. La puesta en escena es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano que, según la Constitución del 99, en la cual todos estamos sentados, menos Nicolás Maduro y quienes las acompañan, va a recibir todas estas peticiones, va a darle el trámite legislativo necesario, va a ir a las consultas que requiere esta pliego nacional de conflicto,
y va a construir entonces de manera segmentada, de manera de los sectores, las exigencias que tienen los sectores cuya sumatoria es la gran exigencia nacional, el gran manifiesto nacional. La consulta va a ser entonces el medio para nosotros validarla en todos los sectores de la sociedad venezolana. Habida cuenta del bloqueo comunicacional, solo nos resta ir de casa en casa, de vecino en vecino, y el programa es que con los profesionales, técnicos, emprendedores, que con todo lo que sea agente vivo de la democracia, vayamos a donde es el piso de la unión social y política, que son los centros de votación. Nuestra finalidad es ir a consultar hasta los centros de votación, no por el hecho de que ahí se realice el centro de votación, que también es nuestro motivo, sino que en el centro de votación es donde están los colegios, es donde están las escuelas, es donde se activa la realidad social y donde nosotros siempre hemos tenido en cuenta que nos preparamos es para un proceso electoral, pero un proceso electoral que le dé salida a los problemas que padece nuestro país. Solo la calle no resuelve los problemas de nuestro país, pero la calle es indispensable para cerrar el componente que junto a la comunidad internacional podamos nosotros provocar la presión necesaria a un régimen forajido, un régimen fuera del Estado de Derecho, que es desconocido por más de 60 países del mundo y por los organismos internacionales. El 10 tiene que haber una movilización a la Asamblea Nacional para que provoquemos un dilema al régimen, a Nicolás Maduro. Si no permiten que los diputados vayan a su sede natural, que es el Palacio Legislativo, habrá una prueba nueva de que no se le permite a los diputados ir a su sede natural. Si nosotros llegamos a entrar a la Asamblea Nacional, como lo hicimos el 7, a pesar que detrás de las puertas habían algunos militares que dejaron entrar a los parlamentarios, esa imagen la vamos nosotros a repetir, pero todos unidos con el pueblo. Ayer tuvimos una reunión telefónica con los motorizados organizados del estado Amazonas. El estado Amazonas tiene 9 días que no recibe gasolina, que solo le dan 6 litros periódicos para que ellos puedan surtir a sus motos, surtir a sus vehículos. Es un grave problema que tienen los motorizados. Los motorizados del estado Amazonas están elaborando su pliego. No puede haber un sector de la sociedad venezolana que esté alineada a asumir conjuntamente con la Asamblea Nacional esta exigencia, y esto es un hecho significativo que desde los motorizados de Amazonas hasta los pescadores del estado Sucre, hasta los profesionales de la educación y de la salud, todos juntos vamos a ir en un solo sentido para provocar el cambio con la Asamblea Nacional que tanto necesitamos. Concluyo diciendo que el día martes quien va a llevar adelante la movilización vamos a ser los diputados con el presidente Guaidó. Nosotros somos los que vamos a dar la cara en la consignación de los pliegos nacionales de conflicto, las peticiones de los distintos factores. Voy a dejarles a ustedes al vocero del Frente Amplio Profesional, el doctor Jaime Lorenzo.
Buenas tardes. Si bien me han puesto quizás una de las responsabilidades más grandes que he tenido que asumir, debido a que voy a hablar por todos los profesionales, por todos los técnicos y por todos los emprendedores. Es una responsabilidad inmensa, pero al final también nos estamos dando cuenta que es sencilla, porque no hay una de las profesiones, de los técnicos y los emprendedores que no esté sufriendo lo que está sufriendo todo el mundo. Un país que se ha venido destruyendo sistemáticamente. Un país en donde los derechos y las libertades han sido conculcados. Un país en donde el profesional, el técnico y el emprendedor no ve un futuro. Un país en donde la migración forzada, ya los números, ¿a quién creerle? Pero siempre estamos escuchando millones de venezolanos que se han ido. Y se van esos que somos la base de la producción de un país. Todos los profesionales, los técnicos, los emprendedores, somos la base productiva de un país, junto con nuestros hermanos los obreros, que son el gran equilibrio de crecimiento. Si un país pierde todo ese capital, ¿qué puede quedar? Todo el mundo, todos los que estamos acá, profesionales o no, técnicos o no, o emprendedores y obreros, tenemos muy claro esto. La condición de vida para la cual nos preparamos, para pensar en un futuro desarrollado, no lo estamos teniendo. A los amigos comunicadores sociales, cuya actividad de trabajo diaria está cada día más difícil, por muchas circunstancias. Y el derecho quizás más importante a tener reivindicaciones adecuadas para tener un estilo de vida según los parámetros que nos habíamos formado en nuestro plan de vida. El profesional, el técnico y el emprendedor sufren todas estas consecuencias. Estamos ante un país que el futuro está negro, pero por suerte muchos de nosotros que creemos en que los derechos políticos, los derechos humanos tienen primacía y están contenidos en nuestra Constitución Nacional, estamos claros que tenemos que luchar en función de la democracia, de esa palabra que se nos inculcó en nuestra primaria, que se inculcó en nuestra familia, porque acuérdense bien que la educación nace en la familia y nuestras familias han tratado de destruirla. Esas cosas vamos a pararlas y tenemos que pararlas con la acción. ¿Y esa acción qué significa? Rescatar todos los derechos que teníamos y que están consagrados en esa Constitución. No hay caminos diferentes. A los hermanos que se encuentran fuera del país, aquellos que forman parte de la migración forzada, tenemos un mensaje. Los que estamos acá estamos luchando para construir un país que a todos nos dé unas garantías para forjar un futuro. Ese mensaje, porque tenemos que tener muy claro, el país nacional, para reconstruirse, necesita de todos sus hijos, nacidos o no en esta Venezuela. Porque recordemos que nuestro país alberga muchos apellidos que no son nativos, son apellidos que denotan de dónde vienen sus padres. Eso debe ser el norte que debemos crear todos nosotros. Y en principio muy claro, si no defendemos la democracia, y la democracia se defiende con el activismo del ciudadano, los ciudadanos en conjunto debemos asumir nuestros roles. Lo que se nos está pidiendo es un paso más en esta lucha que hemos emprendido por la defensa de todo lo que nosotros creemos. El 10 de marzo es una necesidad que todos aquellos que crean en las palabras justicia, libertad, democracia, derechos políticos, derechos humanos, estemos en el estado donde vivamos, al frente acompañando no solamente a los profesionales, sino a toda la ciudadanía, porque esto es un derecho de todos nosotros de rescatar el país. Y no es un derecho, es un deber de cada uno de nosotros rescatar a Venezuela. El rescate de Venezuela también pasa por defender la institucionalidad. Todos sabemos que en nuestro país se perdió lo que es la institucionalidad, o han pretendido destruir la institucionalidad. Señores, la Asamblea Nacional es el órgano por excelencia que nos queda a todos los ciudadanos que creemos en la libertad y en la democracia. Vimos cómo fue mancillada
días pasados. Es hora de que los ciudadanos, junto con su presidente, con sus líderes, como son los diputados, demos el paso hacia adelante para crear esa ruta necesaria para rescatar en lo que creemos. Este no es el momento de divisiones en función de personalismos. Este es el momento de la unión de todos, porque todos necesitamos tener un país. Gracias. Doctor Jaime Lorenzo, médico, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Diputado, unas preguntas. Adelante. Tengo tres preguntas en particular. El presidente Guaidó habló sobre la conformación de un comando vinculado el día 21 de febrero, pero quería saber si ese comando se estructuró o si eso se va a anunciar mañana. En segundo lugar, usted hablaba de que luego de que reciban el pliego nacional se va a abrir un proceso de consulta, otro proceso de consulta desde la Asamblea. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las cláusulas del pliego que ustedes están presentando o que van a presentar mañana? El pliego concretamente de los profesionales. El Comando Unificado viene siendo la integración de los principales actores políticos y sociales, y ese Comando Unificado viene trabajando ya con el Frente Amplio Venezuela Libre. Ya tenemos entonces varias ediciones, ya el Frente Amplio Venezuela Libre lo viene haciendo, y las consultas que venimos nosotros realizando no solo a nivel de Venezuela, sino también a nivel de la diáspora, ¿no? Con relación a uno de los puntos que tú has señalado en la tercera de las preguntas, concretamente, ¿cuáles son los requerimientos más forzosos que tienen los profesionales y que hemos recibido en Venezuela? Es que los profesionales tienen un reconocimiento de la Constitución del artículo 105 y está alrededor de las leyes de colegiación. Estas leyes de colegiación han sido vulneradas, ha sido fracturada por este sistema, y ya los colegios profesionales, por múltiples motivos económicos, por falta de elecciones en sus colegios profesionales, ha provocado entonces ha liquidado lo que es el ejercicio profesional. En los tribunales los abogados no ejercen la profesión, lo que hacen son labor de gestoría. Los médicos no pueden ejercer lo propio porque no tienen ni siquiera los insumos. Los educadores no pueden hacer su función porque o no existe el colegio en situaciones adecuadas, o porque el salario, que es de 4 o 5 dólares, no le permite ni siquiera llegar a sus sitios de trabajo. Entonces, estos elementos muy concretos, los primarios y los básicos, son los que conforman el pliego de peticiones que ya fue enviado a el órgano de la presidencia del ingeniero Juan Guaidó. Con relación a los profesionales que están en el mundo, ellos están trabajando en una ley de incentivos. ¿Qué significa? Que Venezuela le conceda algunos elementos para un regreso humanitario, un regreso adecuado a nuestro país. Si bien estos venezolanos salen y se desarraigan en lo que es su familia, porque dejan los niños su colegio, ¿cómo hacen ellos en su regreso? Hay que buscar mecanismos para que 5 millones de familias venezolanas, estos niños tengan con prontitud una ubicación en sus colegios. ¿Cómo hacemos con estos profesionales y técnicos con relación a la previsión social? Porque dejaron, en muchos de los casos, de tener previsión social porque fueron a otro país. Entonces, en unas medidas de transición, tenemos que buscar cuáles son los mecanismos de nuevamente inserción para el ejercicio profesional de estas personas para su familia, ¿no? Una de las consecuencias que ha traído el socialismo del siglo XX es que, a no haber unas condiciones básicas y humanitarias para el trabajo bajo relación de dependencia, vale decir, los profesionales y técnicos con 4 o 5 dólares es imposible sostenerse. Los profesionales que están en el libre ejercicio de la profesión, como ya no existe el ejercicio de la profesión, porque cuando un abogado va a defender a un cliente, le exige este sistema
que sea contratado un defensor público de presos y entonces liquida la posibilidad del ejercicio profesional de un abogado. Entonces, cuando tú liquidas el ejercicio profesional de estas personas, requiere entonces forzosamente que el 70% de los venezolanos los han lanzado a la pobreza, porque no tienen medio de subsistencia. Porque el primer paso es que estos profesionales dejen su actividad natural de ejercicio profesional en la contaduría, en la medicina, y entonces va a vender torta o va a taxiar, como se dice. Pero llega un momento que ni siquiera esos mecanismos dan para la subsistencia familiar. O se va al exterior o se mantiene en una situación en la cual los profesionales están comiendo una o dos veces. Si nosotros entonces queremos insertar y regularizar a los profesionales, necesitamos darle unas condiciones adecuadas para el ejercicio bajo relación de dependencia y para el libre ejercicio profesional. Estos son algunos de los elementos que trata el pliego nacional de conflicto y que, yendo a la segunda pregunta tuya, como lleva una mecánica legislativa, las solicitudes van consignadas a la Asamblea Nacional, a la directiva. Se recibe y se sustancia por medio de las distintas comisiones y esto tiene que ser validado por consultas públicas porque recordemos que son los principales actores, pero el grueso de la sociedad venezolana, aquellos que están reunidos en el kilómetro 7 de allá de Antímanos, tenemos que llevarle esta propuesta, porque tiene que ser una propuesta unitaria de toda la población venezolana. Atención, no es la misma figura, pero miren lo siguiente, los momentos constituyentes son las grandes movilizaciones sociales para la construcción de la transformación del Estado y el nuevo pacto social. Venezuela está liquidada, forajida y sin servicio. Lo dicen los organismos internacionales. Venezuela necesita una reconstrucción. La reconstrucción en función de todos los servicios es lo que va a hacer este elemento movilizador a partir de la unificación, de propósito y de la unión de los actores a partir del día 10 de marzo. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.